Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer la segunda parte del video de análisis vectorial. En la parte anterior nos quedamos en suma de vectores, o es decir, resultante, como hallar la resultante de dos vectores. Y esta vez vamos a hacer lo que es la diferencia. En sí, la diferencia de vectores no está definida entre los libros de álgebra vectorial, pero lo podemos hallar partiendo desde la suma. Bueno, acá empieza lo bueno. ¿Cómo es eso? Tienes este vector guinda, por ejemplo, ¿no es cierto? Y tienes este vector. Están separados con un ángulo. Ahí está, perfecto. ¿Cómo se halla la suma de esto? Ya lo hemos visto, ¿no es cierto? La resultante o la suma, vamos a llamarlo la resultante, se va a hallar de la siguiente manera, ¿no? Se hace un vector paralelo a cada uno de los vectores, siendo este paralelo al guinda y el de arriba paralelo al paralelo. Y se unen, ¿no es cierto? Empieza desde el origen hasta el otro extremo. Y este sería el vector, ¿no es cierto? Ahora, esta es una suma. Por ejemplo, si este de acá es vector A y este de acá es vector B, entonces R sería igual a más, ¿no es cierto? Ahora, ya hemos hablado sobre el opuesto del vector, ¿no es cierto? Hemos hablado. El opuesto del vector es aquel que tiene la misma magnitud, pero diferente dirección. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, yo quiero A menos B, pero sé cómo se llama B. Entonces, por ejemplo, a B lo vamos a cambiar a su opuesto y lo vamos a cambiar a menos B. Ya lo hemos visto en el video anterior, lo pueden revisar. Entonces, este vector con igual módulo, o sea, la misma longitud, pero en dirección contraria, este va a la derecha y este va a la izquierda, sería B, pero negativo, menos B. Ok. Ahora, ya tienes AB. Hacemos lo mismo que hemos hecho acá, el paralelogramo. Hacemos un segmento paralelo a menos B. Y un segmento paralelo a. Ahora, por el método del paralelogramo, entonces, ya sabemos que B es paralelo a este de acá y que A es paralelo a este de acá. Entonces, ¿cómo sería el vector resultante? Fácil. El vector resultante sería este vector turquesa, que empieza desde el origen de A y menos B hasta la otra. Y este sería el vector. Pero mira, comparamos acá. Para este gráfico tienes que A positivo más B, o sea, A más B, es igual a este vector, ¿no es cierto? El vector amarillo es A más B. Pero el vector turquesa, ¿cómo sería? Mira lo que va a pasar, A más B para este lado. Ahora hacemos lo mismo acá. A, pero este es menos B. Entonces la resultante, ¿qué sería? La resultante lo vamos a llamar, en este caso, D. Donde D va a ser igual ¿a quién? A más el vector que lo acompaña en este paralelogramo, el paralelogramo de la izquierda. Entonces hasta ahí tenemos D es igual a A más menos B. ¿Y esto qué me da igual? Obviamente te dice que D es igual a
más por menos, menos. Y esa es la diferencia de vectores. ¿Entendió? Repasamos. A, B, signo normal, positivo. Entonces se hace el paralelogramo para este lado y tienes que la resultante sería desde el inicio, desde el origen hasta la punta del paralelogramo, que sería la suma A más B. Pero acá tienes A, sigues teniendo A, pero B le cambiamos de dirección, o sea, le ponemos el opuesto, sería menos B. Entonces haces el paralelogramo para estos dos vectores, para A y para menos B, haces la resultante, y la resultante acá, o bueno, como ya lo habíamos visto, es la suma, ¿no? A y B. Y acá sería igual a suma A más menos B. Y así sale al aire. Ahora, para hallar la suma, hemos visto que hemos usado la ley de coseno. Ahora, para hallar la diferencia también lo vamos a hacer. ¿Cómo, profe? De esta manera. Si esto es teta y todo es 180, ¿cuánto valdría esto de acá? 180 menos teta, ¿cierto? El ángulo, 180. Ah, ya. Entonces, si eso vale 180 menos teta, entonces aquí podemos aplicar la ley de cosenos. Bueno, la resultante. ¿Cómo se llama el módulo del vector resultante? ¿Cómo se llama? A más B es igual a módulo de A al cuadrado más módulo de B al cuadrado más 2 veces A por B coseno de teta. Pero ahora vamos a hacerlo para este lado de acá. Para este de acá. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, igual. Vamos a proceder igual. Sería así. A módulo A menos B va a ser igual a elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado más 2 veces A por B coseno del ángulo que está en 180 menos B. Pero este 180 menos teta coseno es negativo, ¿sí o no? Y para que solamente me aparezca teta le ponemos teta nada más, y como es negativo por reducción al primer cuadrante, eso también es negativo. ¿No es cierto? ¿Entendés esa parte, no? Hemos reducido nada más el ángulo. El 180 menos teta está en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante el coseno es negativo, entonces el negativo sale. Y listo. Entonces, profe, este sería el módulo. Módulo de A menos B es igual al módulo de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces AB coseno del ángulo que los ha separado. Esto es básicamente lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a unir los dos gráficos. Por ejemplo, tienes a A y tienes a B de esta manera. Ahora, te digo, quiero hallar la resultante de cada uno. Acá está A y acá está. La resultante, ¿cómo sería? O sea, la suma. Fácil. Ponemos un vector paralelo a B. Ponemos un segmento paralelo a B. Y ponemos un segmento paralelo a A. Y luego su resultante, o sea, A más B, sería del origen de estos dos hacia la punta o al opuesto del paralelo. Teniendo un ángulo aquí. ¿Cómo se haría el vector R? Ya, el vector R sería la suma, ¿no es cierto? A más B, o el vector R, que es lo mismo, va a ser igual aquí. A sería A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado, como es suma, más 2 veces AB coseno de el ángulo que les forma. Eso sería la suma. ¿No es cierto? Suma. Ahora yo quiero la diferencia. Ah, ya. ¿Cómo hallamos la diferencia? Si te das cuenta, aquí, ¿cómo hallamos la diferencia? El vector D sería, ¿sí o no? Pero ponte que el vector D no lo queremos poner ahí.
más o menos coincidiría por acá, ¿no es cierto? Lo mismo, por acá y por acá. Coincidiría, ¿cierto? Ah, ya. Entonces, podemos decir acá que el vector A menos B sería así. ¿Qué vector sería ese? A menos B. A menos. Y como es menos, ¿cómo sería la fórmula para hallar su módulo? O sea, ¿cuánto mide? Sería A menos B igual A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado menos, como es resta, como es diferencia de vectores, menos 2 veces A por B coseno de, y ese sería el resultado. Entonces ahí ya tiene el coseno de los. ¿Me entendió? Eso sí, los dos parten del mismo lugar. Ahora, ¿qué pasa si tuvieras esta situación? Vamos a repasarlo para que no se te olvide. Con cualquier tipo de vector, ¿ya? Un vector cualquiera. Así y así, por ejemplo. ¿Quién sería su vector resultante? Ojo, te das cuenta que no son iguales, ¿eh? Todos los dos empiezan del mismo punto y se abren, ¿no? Pero acá no, acá están consecutivos. Entonces, ¿cómo habíamos dicho que se halla el resultado ahí? Claro, pues, uniendo la primera cola hacia la última. Solo si son consecutivos. Sería en esta forma. De uno después del otro. Cola, punta, así. Ya lo veo. Ese sería un pequeño repasito. Un pequeño repasito sobre los... ¿no? Ya tenemos la diferencia y eso. Continuamos entonces. Vamos a poner una nota por aquí. Nota. Vamos a decir que la resultante mínima va a ser igual cuando tienes vector A menos B. Ese va a ser el resultante. Vectores, estoy hablando de vectores. Y la resultante máxima sería cuando tienes el vector A más el vector B. Si te pide el módulo de la resultante mínima, te pide el módulo de la diferencia. Y si te pide el módulo de la resultante máxima, te pide el módulo de la suma. Perfecto, nada más. Vector B. Esa es la única nota que vamos a ver ahora. Continuamos entonces con un subtema que corresponde a vectores, que sería, ya lo has visto, ya la conoces ya, que se llama descomposición vectorial. ¿Qué es eso, profe? Fácil. La descomposición vectorial nos va a permitir representar un vector en dos o más vectores, descomponerlo. Por ejemplo, ya hemos visto que este sería la resultante de un vector, ¿sí o no? Este sería la resultante de un vector R. Pero este vector, ¿de dónde viene? De dos vectores más, que sería este de acá, por ejemplo, y también podría ser este de acá. Dos vectores más. Perfecto. Entonces, cuando tú haces el paralelogramo te va a salir que coinciden, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que R nace del vector guinda y del vector rojo, ¿sí? Ya. Ahora, imagínate que te dan el vector R y te dicen descomponga lo rectangularmente. Cuando te dicen descomponer rectangularmente, significa que ustedes saben que el rectángulo es un paralelogramo de ángulos rectos. Entonces, o sea, va a ser la diagonal. Eso es lo que te dice. Ya. Entonces, ¿cómo descompones esto? Fácil. Solamente necesitas un ángulo. No lo vas a poner ángulo como siempre nos ha acompañado todos los temas. Ángulo. Y de ahí lo vas a descomponer. ¿Cómo? Pues fácil. Tiene un vector guinda, por ejemplo, por acá. En un vector guinda, por ejemplo, por acá. Tiene un vector rojo. Y te das cuenta que R, cuando tú haces
método del paralelogramo para estos dos vectores va a coincidir con la diagonal, entonces será su resultante. Ahora, R van a ser de guinda y van a ser de rojo. Entonces R ya está descompuesto. Ya está descompuesto. Ya está descompuesto. Eso significa que está descompuesto la marca que he hecho. Pero ¿cuál es el problema? Hallar estos vectores. Ponte que le llamemos vector A y vector B. Su símbolo siempre para no tener problema. ¿Qué es lo que necesitas saber? Necesitas saber el módulo, porque esto necesita un módulo. El módulo y la dirección, pero la dirección ya se sabe. ¿Cuál sería, si es un rectángulo, sus ángulos son rectos? Entonces, ¿cuál sería para el ángulo que forma con respecto al horizontal, que sería 90 grados? Ya tienes dirección. Y para B, el ángulo que forma con respecto al horizontal sería ¿cuánto? Viene de acá, ¿sí o no? Así. Ah, ya. Sería... Y para B, el ángulo que forma también sería conocido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo que tú ya sabes, solamente hallar el módulo. Y para hallar el módulo de cada uno, solamente necesitas el módulo del vector grandote, o sea, el resultante, y aplicas lo que tú ya sabes con primo. Entonces, ya te diste cuenta. Entonces, para B, ¿cómo sería? El módulo de R, ¿cómo sería el módulo de R? R nada más, ¿no es cierto? Multiplicado por ¿quién? Como el θ está junto al vector B, entonces sería multiplicado por el coseno de el A, en este caso. Y el que está opuesto, el que está más lejos, sería R, módulo de R, multiplicado por el seno de... Listo. Y con eso ya tendrías los módulos de A y los módulos de B. Listo, ahora vamos a ver lo que es un vector unitario. Bueno, como dice su nombre, un vector unitario es aquel vector el cual se conoce su magnitud, es 1. Es vector porque presenta una dirección. Y la dirección va a ser dependiente a otro vector o a otro eje ordenado. Por ejemplo, tenemos los ejes XY. En el eje X dibujamos un vector de magnitud 1 en la dirección de X. Significa que este se definiría como su vector unitario, ¿verdad? El vector unitario de X. Ahora, dibujamos otro vector unitario de X a su costado, de magnitud 1. Ahora, como los dos están en la misma dirección, se pueden sumar, ¿verdad? Tendrías 1 más 1 es igual a un vector más grande de módulo 2. Listo, hasta ahí estamos bien. Ahora, al vector unitario en el eje X se le va a llamar Y. Por lo tanto, como hemos duplicado ese Y, ¿en qué nos convierte? En un vector 2 de magnitud 2 o de módulo 2, y la Y le está dando la dirección, que está en la dirección del eje X. Entonces, esos vectores unitarios son convencionales o conocidos. En el eje X va a ser Y. Ahora, continuamos. Para el eje Y va a pasar lo mismo. Se dibuja un vector unitario de módulo 1 con dirección a Y. Puedes dibujar otro vector unitario con módulo 1 con la misma dirección y te daría lo mismo que hemos analizado en el eje X. Un vector unitario de módulo 2 en dirección a Y. Pero ese vector unitario ya tiene nombre, se le llama J. Ahora, ¿qué dice ahí? Existe un vector en dirección a Y de módulo 2. O sea, el J le va a dar la dirección al escalar. Como en X, el Y le dio la dirección al 2 y en el Y, el J le da la dirección al 2. Ahora, un ejemplo general. Por ejemplo, tienes un vector de módulo 8. Puede ser cualquier unidad, 8 unidades. Ahora, te pido el vector unitario de ese vector. ¿Cómo lo harías? Bueno, el vector unitario sería un vector
de módulo 1 y en la dirección de vector rojo. O sea, el vector unitario de ese vector rojo sería un vector en esa dirección, pero con el módulo 1. Nada más. Entonces, por eso que acá pusimos R seno de J, porque R seno sería el módulo del vector guinda, pero el J ¿qué cosa le da? Le da la dirección, que va hacia arriba, en el eje Y. Y acá le hemos puesto R coseno de teta I. ¿Y qué significa ese I? Que nos da la dirección del eje. Ahora acá, por ejemplo, le ponemos que el vector unitario del vector rojo se llama N. El vector unitario del vector rojo se llama N. Si nosotros decimos 3N, estamos hablando de un vector de módulo 3 con la dirección del vector rojo. Entonces el vector unitario nos va a indicar simplemente la dirección que va a tomar cuando lo multiplique con un escalar, ¿no? Acá es 3N, entonces es un vector de módulo 3 y N, como es el vector unitario del rojo, en la dirección del vector rojo. Entonces eso es lo que tienes que saber del vector unitario, la idea. Ahora vamos a hablar de los vectores unitarios de los ejes coordenados. Vamos a dibujar acá al eje X, al eje Y y al eje Z. Donde Z, su vector unitario va a ser K. ¿Qué significa el vector unitario? Le va a dar la dirección a cualquier otro escalar. Si tú lo multiplicas 3 por K, por ejemplo, significa que hay un vector en esa dirección. También tenemos al eje X con el Y y al eje Y con el J. Esos le van a dar la dirección a nuestros módulos y nos va a servir mucho para la descomposición. Siempre tener en cuenta que los ejes ordenados ya tienen... Bueno. Ahora continuamos con la representación del vector como par ordenado. Supongamos que tenemos el eje X y el eje Y. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4 unidades. Y aquí tenemos en la vertical 1, 2. Ojo, estos son los ejes X y el eje Y. Listo. Tenemos un vector que parte. Tenemos los vectores 3J y 4. Tenemos el vector de módulo 3 con dirección al Y. Tenemos el vector con módulo 4 en dirección al X. Ahora, para hallar la resultante de esos dos módulos, ¿cómo lo harías? Ya. Haces tu paralelogramo, en este caso coincide como un cuadrado, ¿no es cierto? Y trazas tu resultante, que sería la diagonal, que sería el vector de color turquesa. Ahora, vamos a ponerle los puntos. El vector resultante empieza en el 0,0 y va al punto 4,3. Entonces podría decir, el vector resultante va a ser igual a ¿quién? Al punto a donde llega 4,3, o el vector R, cualquier tipo de vector. ¿A dónde llega? A 4,3. ¿Y de dónde nace? Del 0,0. O sea, si no naciera en el 0,0, naciera en otro punto, le pones ahí. Y siempre es una resta ese vector. Restas X con X, Y con Y. Y esto te va a salir 4, pero mira, este 4,3 es un vector. Ya.
Ahora el módulo que sería igual. Le haces un Pitágoras a los pares ordenados. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado raíz de 3. ¿Cuánto me sale? Y coincide como si hicieras un pitagorazo en la gráfica de arriba, ¿no es cierto? Coincide. 3, 4, la diagonal sería esa. Ahora, como hemos visto acá, la descomposición vectorial tiene un eje. La resultante nace de un vector en dirección a J y un vector en dirección a Y. O sea, un vector X y un vector Y. Entonces, este par ordenado también podría representarse de la siguiente manera. 4 multiplicado por J. 3 multiplicado por Y. Y eso sería... así de fácil, así de sencillo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y compartirlo. Dale like si te pareció súper interesante. Vamos a hacer que el curso de física sea totalmente accesible para todos. Esto fue Física en YouTube. Cuídense. Bye.